Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos en este tercer episodio del cuarto programa de la tercera temporada del Café con Juanma. Continuamos con mi amigo Ricardo hablando acerca de liderazgo, realidades, mitos y leyendas. Como saben, pues Ricardo es una persona especializadísima en temas de coaching, muy metido en el mundo de la empresa. Como decíamos en el primer episodio, fundador de la iniciativa Lidera tu Cambio y nos está acompañando para llevar adelante diferentes conceptos y entender nosotros, bueno, como mortales, entender el planteamiento del liderazgo, de las emociones, de la empatía y todas estas historias. A colación de esto, durante este episodio vamos a dar respuesta a la pregunta, cuál es el papel de la empatía, ¿no? ¿Cuál es el papel de la empatía y de la inteligencia emocional en el liderazgo moderno, en la realidad que nos toca vivir hoy en día? Ricardo. Pues de mortal a mortal también. Sin más, es nuclear el papel de la empatía. De hecho, la empatía es una de las 5 competencias de la inteligencia emocional definidas por Daniel Goleman. Y es esencial. Fíjate, cuando oigo hablar de formación en habilidades blandas, de power skills y todo esto, no dejan de ser inteligencia emocional, ¿vale? De hecho, el liderazgo dentro de una de las competencias de la inteligencia emocional es también uno de los componentes de esa competencia, ¿no? Entonces, la frase o la respuesta corta es nuclear. La inteligencia emocional, donde está incluida la empatía, es nuclear. ¿Por qué la empatía es tan importante? Pues lo hablábamos en otro episodio, porque me permite ponerme en los pies del otro, porque me permite entender la realidad desde la realidad del otro y me permite entender que mi realidad no es exclusiva y que yo puede ser que tenga, que la realidad que he construido con mi mochila, con mis experiencias, con mis emociones, con mi contexto, puede no ser la que otra persona está percibiendo, la que mi equipo o la que mi cliente o la que mi proveedor está percibiendo sobre el mismo hecho que está ocurriendo, ¿no? Y por eso es tan importante la empatía. La empatía es importante, pero también es importante no sobreempatizar, ¿vale? No pasarme de empatía y sufrir tanto como sufre el otro o sufrir tanto como el otro potencialmente esté sufriendo, ¿no? Como digo, ponerte en los pies del otro, entender qué le está ocurriendo al otro y dar una respuesta que para el otro sea válida desde nuestra perspectiva, para mí es esencial. ¿Qué pasa cuando el equipo, ¿no? O el grupo, según lo que hayas conseguido montar, ¿no? No solamente no está a gusto con la situación, sino que además no es capaz de expresar la situación. Es obligación o es una de las tareas que se espera de un líder el intentar identificar qué es lo que pasa. O sea, si la gente, si el equipo no es capaz de trasladar sus emociones o vamos a decirlo así, de quejarse o de decir que está disconforme, etcétera, es una obligación o es una responsabilidad del líder preguntar, ir un poquito ahí, rascar, a ver qué pasa. Bueno, fíjate, yo te diría que primeramente si el equipo no es capaz de comunicar aquello que le pasa, no es capaz de expresar aquello que le pasa, yo como líder ya me preocuparía, porque quizá lo que yo estoy haciendo como líder o lo que rodea al equipo, el entorno, el departamento, la división o la unidad de negocio, quizá haya otros problemas, ¿no? Responsabilidad del líder es hacer que las personas en el equipo, que aquellos componentes del equipo, se sientan parte del equipo, ¿vale? Ujú. Y si no se sienten parte del equipo, facilitarles y proporcionar espacios en los que de manera segura y confidencial puedan sentirse parte, puedan volver a expresar y sentirse parte de ese equipo, ¿no? Con lo cual, tu respuesta sí. Una de las responsabilidades del líder es, como decíamos, hablamos de la empatía, es empatizar con aquellas personas con las que detecta o pueda entender que hay algo que no está surgiendo, hay algo que no se está expresando y facilitar de la manera que sea esa comunicación, esa expresión, ¿no? de lo que ocurre. ¿Y qué crees tú, pregunto, dentro del contexto, a qué crees que se pueda deber el hecho de que, por ejemplo, ¿no? Se le dé la oportunidad al equipo de hablar o se le dé la oportunidad al equipo de opinar o de trasladar sus sensaciones, su malestar, las cosas en las que más conforme está, etcétera? Porque hoy en día pues hay un montón de aplicaciones de estas, ¿no? Que no son encuestas, sino son aplicaciones que te permiten medir la salud, ¿no? Del equipo y todas estas movidas.
y ni aún así se animan a participar. Y que tienes que obligarlos a que participen. Claro, pues fíjate que esa obligación es precisamente uno de los mayores problemas que tienen estas aplicaciones. De hecho, hace unos meses, hablándolo con una amiga que trabaja en una gran compañía energética aquí en España, en la que se ha implantado una aplicación de este tipo, me comentaba, precisamente hablábamos de esto, y me comentaba, fíjate que, cuando hemos conseguido poder saltar la obligación que teníamos todos los días de cuando encendíamos el PC, de tener que contestar a ciertas preguntas, cuando hemos conseguido esto y ya han entendido que lo hemos conseguido, entonces nos lo imponen a través de los objetivos. Si no rellenas, afectan tus objetivos. Pues es lo peor que puedes hacer, porque estas aplicaciones en teoría están justo para lo contrario, es para motivar y para de alguna manera servir como herramienta para conocer cuál es la temperatura, cuál es el ambiente que hay en el equipo, ¿no? El clima laboral. El clima laboral, ¿no? Entonces, es importante que cuando ocurren estas cosas, cuando yo no quiero comunicarme en general, no solamente en entornos laborales, evidentemente es porque temo lo que va a ocurrir cuando comunique. Siento que va a haber un juicio, siento que lo que yo comunique puede no ser bien acogido o bien aceptado. eh, y ahí es fundamental, por una parte, en lo que respecta al líder, esa escucha activa que comentábamos en algún otro episodio, ¿no? El escuchar no para responder, sino para entender lo que me están contando y poder reaccionar, no reaccionar, para poder dar una respuesta adaptativa a aquello que me están contando, ¿vale? Y por otra parte, también inculcar una cultura de la comunicación asertiva, es decir, comunicarme desde el yo y desde lo que me está ocurriendo a mí, sin culpar y sin responsabilizar al otro, ¿vale? Porque de esa manera voy a sentirme con la facilidad. Y además, yo siempre lo digo, cuando comunicas asertivamente, desde el yo, desde a mí me está ocurriendo esto, esto me está haciendo sentir así, nadie te puede rebatir nada. Es lo que yo siento y lo que yo pienso. No es Claro. posible que me rebatan nada, ¿no? Entonces, no es posible la discusión. Es lo que yo siento y ante lo que yo siento no hay discusión posible, ¿no? Entonces, la cultura de la comunicación o establecer o fomentar una cultura de la comunicación asertiva y de la comunicación con una escucha activa, como digo, importante, y repito el concepto de escuchar no para responder, sino para entender y dar una respuesta adaptativa a eso que me están contando, para mí es fundamental. Y yo creo que ahí está la clave un poco de que aquellos equipos en los que bueno, pues hay experiencias o hay componentes que no declaran o no expresan claramente lo que le está ocurriendo y por lo tanto no sabes cómo actuar, porque evidentemente si no tienes información, pues te va a costar tomar decisiones sobre cómo actuar. Estas dos claves yo creo que son esenciales, ¿no? Y bueno, establecer espacios de confianza donde evidentemente esa persona no se sienta enjuiciada, que en definitiva es lo que nos para a, a emitir opiniones. Claro, eliminar esa cultura de la culpabilidad, ¿no? Exacto. Esos juicios rápidos, por decirlo de alguna manera. A mí, casos que me ha tocado ver, comentarios que he recibido respecto a estas aplicaciones, encuestas de clima laboral y tal, van más por la línea de si luego al final no hacen nada con lo que yo opino. Si luego al final, pues sí, yo opino, alguien cumple con sus indicadores de haber medido el clima laboral, pero en realidad luego nadie mueve un dedo respecto a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Yo opino esto, quiero que esto cambie, me gustaría que esto mejore, creo que esto está mal, esto me está afectando emocionalmente, pero luego nadie mueve un dedo respecto a nuestra opinión en general. Con lo cual, cuando toca volver a hacer clima laboral, pues la gente no participa. No, fíjate que yo ahí, yo lo puedo entender porque evidentemente cuando volvemos a una de las conversaciones que hemos tenido, cuando yo hago algo y no obtengo el resultado que espero que ocurra, pues me frustro, ¿vale? Uno es entender en ese sentido que quizá, y sobre todo en organizaciones grandes, mover ese elefante no es sencillo, ¿vale? Y segundo, y siempre cuento lo mismo ante situaciones de ese tipo de no voy a hacer porque ¿para qué? Si yo durante todo un año, los días de un año, cojo el día 1 de enero y al número 1 lo multiplico por cero durante todos los días del año, el día 31 de diciembre de ese año voy a tener cero, ¿vale? Si yo ese mismo número 1 lo multiplico por 0,001 durante cada uno de los días del año, el día 31 de ese año no voy a tener un cero, voy a tener algo más que un 1, ¿vale? Quiero decir, aunque parezca que los cambios que nosotros provocamos sean ínfimos y pequeños, siempre hay un cambio, ¿vale? Y ante esto siempre hay una frase que siempre me viene a la cabeza que me parece
muy, muy relevante, que dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. ¿Vale? Ese sistema del que hablábamos en algún momento, en el momento en el que yo, que soy parte del sistema, cambio, el sistema ha cambiado. ¿Vale? Entonces, lo que no puedo pedir, y esto me lo decía Einstein, lo que no puedo pedir es que haya cambios si sigo haciendo lo mismo. Si no Lo mismo. reporto, si no hago nada, evidentemente no va a haber cambios, ¿no? Pues sí, totalmente. Lo que pasa es que entonces yo por lo menos voy llegando a la conclusión de que el liderazgo pasa por un lado, saber escuchar, ¿no? Saber escuchar, saber comunicar, ¿no? Fomentar la comunicación y la escucha activa a los diferentes niveles. Pasa por tener una estructura organizativa y una cultura que permitan ese estilo de liderazgo, o por lo menos que lo fomenten, ¿no? Pasa por entender a las personas con las que trabajas, al final todos sentimos, o sea, no hay una parte del cuerpo donde te pinches y no sangres, ¿no? Todos sentimos de alguna manera. Y pasa por gestionar las emociones, ¿no? Pasa por gestionar esas frustraciones, esas situaciones tan complejas que se suelen dar en las personas, porque somos diferentes todos, como decías tú, ¿no? O sea, tantas personas hay en la sala como realidades, ¿no? O puntos de vista pueden haber sobre la misma situación. Entonces, el líder no puede ser una persona simplemente nombrada para tal efecto, ¿no? Sino tiene que ser alguien formado para determinada labor, ¿no? Una persona que si las tiene o no las tiene, puede desarrollar este tipo de competencias, este tipo de conocimiento, que muchas veces está en nuestro día a día, pero no lo vemos. No lo vemos, no nos damos cuenta que somos capaces de, tal, hasta que alguien nos dice, oye, ¿te has dado cuenta que cada vez que te haces así el cabello pasa tal cosa? Y yo, pues no me había dado cuenta. Ah, pues mira, y eso es positivo para todos nosotros. Entonces, yo creo que sí, efectivamente pasa por todo esto que estamos comentando, ¿no? Entonces, ¿tú crees, tú crees que, y eso lo vamos a ver en el último episodio, ¿tú crees que los líderes nacen o se hacen? Pues fíjate, yo te diría que hay líderes naturales, Exacto. ¿vale? Que son personas que ya nacen con esa capacidad de ayudar. Yo resumiría toda la frase que has, o todas las habilidades que has mencionado sobre el liderazgo, lo resumiría como ayudar a desarrollar profesional y personalmente a tu equipo. Y con eso ya eres un líder interesante porque estás haciendo muchas cosas en cuenta, ¿no? Eh, Hay personas que de forma natural nacen con ese liderazgo y no tienen por qué tener puestos grandes, ¿no? O puestos importantes en compañías. Las hay también. Steve Jobs, eh, eh, Bill Gates, en fin, una serie de personas, ¿no? Y tanto líderes naturales que se han comportado de una manera, bueno, aceptable o buena, positiva para la sociedad, como al revés. Hitler era un líder natural, pero no fue un buen líder. Evidentemente no lideró para lo que tenía o no hizo un buen uso de su liderazgo, ¿no? Hay personas que nacen con liderazgo natural y que realmente lo ejercen de una manera pues natural, de forma tranquila, sosegada y sin tener grandes apariencias, ¿no? Y estoy hablando de personas como Nelson Mandela, por ejemplo, una persona que no tenía grandes aspiraciones, más allá bueno, de ayudar a liberar de la presión que había con su raza, ¿no? Eh, el ser un líder natural no significa que no puedas ser un buen líder, aunque no hayas nacido naturalmente líder, ¿no? Las habilidades blandas, estos power skills que comentábamos, la gestión emocional, toda esta información y toda esta información, como tú bien dices, yo tengo un buen amigo también que me cuenta que lo que hacemos desde el mundo del coaching es organizar las ideas, pero que las ideas están ahí y es cierto. O sea, en definitiva, lo que hacemos es simplemente poner conciencia sobre cosas de las que posiblemente por nuestro día a día, nuestra velocidad o por otros motivos, pasemos Podemos. sobre ellas sin darnos mucha cuenta, ¿no? Y entonces, hasta que llega alguien y te pone conciencia, oye, ¿y te has dado cuenta de? ¿Y has pensado cómo es? ¿Y has pensado qué te ocurre a ti cuando? Entonces, bueno, a tu respuesta de si el líder se hace o nace, yo creo que el líder nace por una parte, pero también es posible hacerte, formarte como líder. Es posible formar líderes hoy en día. ¿ qué falta hacen en realidad? Porque claro, yo a veces me pongo en diferentes situaciones
A mí me toca ver proyectos en diferentes sitios, me toca trabajar en diferentes usos horarios, pero tú lo sabes mejor que Mm. muchos, ¿no? Entonces, hace falta realmente un tema de liderazgo más que temas de jefaturar, dirigir, gerenciar, gestionar. Viene bien el tener un líder, ¿no? Y por último, puedes tener las dos piezas dentro de la misma unidad. Puedes tener el que dirige, entre comillas, ¿no? El que dirige, gestiona, administra, está en el cacharreo del día a día para lograr los temas económicos, financieros, etcétera. Y puedes tener también la figura del líder, que no necesariamente ve esa parte, pero que se encarga de mantener a todo el mundo en sintonía, mantener el equipo, mantener la alegría, mantener las cosas funcionando, etcétera. Pues es real y además me ha tocado vivirlo, ¿eh? 50 céntimos 50 centavos de alegría para estas cosas. Bueno, pues nada, no me enrollo. Vamos al siguiente episodio, al siguiente y último episodio. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hasta aquí y vamos al siguiente episodio donde hablaremos acerca de habilidades a desarrollar, ¿no? Para ser un buen líder. Muchas gracias. Hasta luego.